paciente, la traen a una clínica, la clínica Figueroa. Ella llega, dice por los cirujanos que la iban a operar, que la paciente ya había hecho 2 paros, estaba hipotensa completamente, con muerte cerebral, y ellos para operarlo querían que tenga sangre la paciente. Ya ese era un shock irreversible, ya no tenés ahí. Ahora, si le preguntas cómo se salvaba esa paciente, los cirujanos ayer, en el satélite, tenían que haber abierto y hacer, si no podían sacar el riñón, una maniobra de emergencia es comprimir con compresa y parar la hemorragia. Por ejemplo, si ustedes ven un sangrado a una persona, un tratamiento de emergencia rápida es de comprimirlo, ¿cierto? Si en el cuello, donde sea, comprimir, hacer un torniquete. Si hay una lesión a nivel de la región inguinal, axilar, podemos colocar la famosa la sonda Foley, meter varias y inflar dentro de la cavidad. Y todo lo que es cavidad, ¿ya? Y ahí pónganse a pensar, todo lo que es cavidad, cavidad torácica, cavidad abdominal, retroperitoneal, nosotros podemos parar con compresa. O sea, meter compresa nomás. Si yo tengo una herida sangrante en la pierna grande, le meto una gasa y comprimo y para la hemorragia. Y lo mismo, estos cirujanos, bueno, no era cirujano, lamentablemente colega, era un pseudo cirujano, un falso cirujano. Y sí, y en realidad ni siquiera era él el que estaba operando, él con un estudiante de medicina. Aquí es también, o sea, que trataba a los pacientes y ella estaba operando, yo operaba ya con él y ella estaba operando. Y al meter el consultor también una chica bastante delgadita, no sé qué querían sacarle un ml de grasa, digamos, ¿no? Entonces lesionan, hay una lesión inadvertida se llama, ¿no? Lesionan el riñón y tiene una lesión grado 4 o grado 5. ¿Qué significa esto? Que ha lesionado el hilio renal. ¿De dónde sale la arteria renal? De la aorta. Si yo tengo una lesión en el ventrículo izquierdo, ¿en cuánto tiempo me desangro? En 1 minuto. ¿Por qué? ¿Qué es el gasto cardíaco? El volumen de sangre que se inyecta del ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? Y más o menos, si yo tengo una lesión del ventrículo izquierdo, en 1 minuto yo voy a quedar sin sangre y muerto, obviamente. Si yo tengo una lesión de la aorta, pónganle que en vez de 5 minutos me voy a morir en 10 o en 20, si no controlo la hemorragia. De la arteria renal, pónganle que es el 25% del gasto cardíaco. ¿Cuánto tiempo voy a morir? 20 minutos, 30. Entonces ahí tenemos tiempo, ¿no? Pero si yo paro esa hemorragia, y obviamente cuando una lesión retroperitoneal, el retroperitoneal la para la hemorragia. Y lo que nosotros no debemos hacer nunca como médicos, y de repente allá hicieron, es ponerle volumen al paciente, sin parar la hemorragia. Lo que nosotros debemos hacer es controlar la hemorragia. Aquí también hubo una lesión igual en una clínica, de un cirujano famoso, plástico igual, a una doctora, lo operó y le lesionó la cava. Estaban haciendo la lipo, igual también la doctora Flaquita. No sé por qué hacen lipo la Flaquita, este lo gordo. Se formó la cava y la paciente murió intraoperatoriamente, en plena cirugía. ¿Por qué murió? Porque no reconocieron los signos de shock. Y también porque el cirujano de repente o sea, plástico, hago esto, abrir la OMI para la hemorragia, o llamar a los cirujanos. Murió y jóvenes, ¿no? Las dos que estamos hablando son pacientes jóvenes. ¿Por qué murieron? No se controló la hemorragia. Doctor, ¿cuál es el tratamiento para el shock? Control de hemorragia y, pero nunca reposición de volumen sin control de hemorragia. Eso es algo, es un error que se comete constantemente. ¿En esa paciente lo cometieron? Sí lo cometieron. ¿En la otra paciente lo cometieron? Sí lo cometieron. Todos los pacientes que mueran son porque no se hizo control de hemorragia. Por eso que ya la Asociación de Cirujanos a nivel americano ha sacado el famoso stop bleeding, que es la parada de la hemorragia, ¿no? Los torniquetes, no es que allá en Estados Unidos, ¿no? En las universidades enloquecen y como tienen armas, pum, 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 al docente, a todino, ¿no? Los compañeros, pa, por... no vas a ser mejor que yo, por... Y nosotros, y también, entonces, si nosotros tenemos los heridos y entra la policía o los mismos, tenemos que saber hacer eso, porque entonces eso tapa a la población. Porque lo que queremos es supervivencia.
Y el tiempo es importante. Yo tengo una lesión de la femoral, probablemente en 40 minutos, en 30 minutos me voy a morir por gasto cardíaco, pero ahí siempre toda la bulimia. Pero si yo comprimo, probablemente le voy a dar la sobrevida a ese paciente. Entonces, tratamiento del shock hipovolémico, control de hemorragia y reposición de volumen. No reposición, eso es lo que hacíamos antes. Reponíamos volumen y no contábamos la hemorragia. Más bien hacíamos lo contrario, lo matábamos más rápido a los pacientes. Aquí tenemos algunas fotos interesantes. Doctor, una pregunta. Sí. En el shock hipovolémico grado 3 o 4, si es que ya controló una hemorragia, pero no hay una respuesta adecuada a la reproducción del líquido, ¿se podría dar vasoactivo de última instancia? Se puede, si no tiene usted, si no tiene los recursos, si no tiene volumen. No sé, pero es que no hay una correcta respuesta a la reproducción del líquido. Se puede dar si es que hubiera una falla cardíaca que pueda dar una falla de contractilidad, digamos. Pero generalmente se ve más en el shock séptico, digamos, en los shock anafilácticos, no se ve tanto en el shock hipovolémico. Pero hay pacientes que tienen otra enfermedad, los ancianos, por ejemplo, pacientes que toman betabloqueantes, ¿no? Son pacientes diferentes, que sí, esos pacientes van a entrar otra cosa más. Muy bien, acá vemos una fotografía de lo que es una ecografía donde vemos líquido, ¿no? En el espacio de Morrison, una tomografía, que es un gran hematoma intrahepático. Por eso que los estudios de imagen tienen alta sensibilidad para la evaluación. No nos olvidemos que un paciente que esté en shock grado 4 probablemente va a necesitar que le asistamos la ventilación e inclusive que lo intubemos. Entonces, cuando hablamos del shock hipovolémico hemorrágico, de verdad que los ejercicios que estamos haciendo, por ejemplo, ahora hacemos vía aérea, no quiere decir que nos olvidemos de lo demás, por favor, quiero que quede claro. No nos olvidamos, simplemente que estamos haciendo un ejercicio para que la habilidad se aprenda mejor. Aquí está el concepto: inadecuada perfusión tisular, tenemos el shock distributivo, el shock obstructivo. Acá algo importante que siempre hay que mencionar, yo tengo este tubo acá. Cuando hablamos de volumen, el volumen, que es la cantidad de sangre que tiene el cuerpo humano, es el 7% del peso corporal. Y ese volumen va a ser diferente en cada una de las personas. Obviamente el peso real, el peso ideal, no el real, el ideal. El peso ideal es de acuerdo a la estatura, ¿no? Si yo mido 1,74, mi peso tendría que ser 74 kilos, ¿no? Si tengo exceso de peso, pues la grasa no se puede. Pero yo lo que tengo que saber es que en mi volumen sanguíneo que tengo, si esto fuera todo mi vaso sanguíneo, ¿no? Los 5 litros que tengo, digamos, si me da 70 kilos, el 45% de esa sangre es glóbulos rojos. Y el siguiente restante, 55%, es plasma. ¿Qué significa esto? Llevémoslo a 5 litros. Aproximadamente 2 litros y tanto es paquetes globulares. Y lo demás es plasma. Tengo una hemorragia, un shock hipovolémico grado 3, 30, hasta 30% de la pérdida de volemia. Le doy solamente control de hemorragia y solamente le doy volumen, le doy suero fisiológico. ¿Estoy haciendo una reproducción adecuada al paciente? No, porque el paciente tiene suero en la sangre. Me falta el paquete globular. El paquete globular. Entonces, yo debo reponer. Ahora, si a un paciente yo agarro y el paciente pierde sangre, y estos son los 5 litros que tiene, y pierde 2 litros, y yo le hago un hematocrito, ¿cuánto es el valor de ese hematocrito? ¿Baja? ¿Sube? ¿O está igual? Sube. ¿Por qué va a subir? Porque se diluye. Se diluye, va a haber una hemocracia. No estoy poniéndole líquido al paciente. En vez de tener 5 litros, tengo 3. Le tomo sangre. Se va a concentrar la sangre. ¿Por qué? Porque va a haber una disminución de la cantidad de líquido. No, se mantiene. ¿Cuándo se hemoconcentra? En el dengue, por ejemplo. ¿Por qué? Cuando la pérdida solo de líquido. Cuando la pérdida solo es de líquido, cuando es un shock hipovolémico hemorrágico, usted va a tener el mismo hematocrito. Pero usted con ese hematocrito va del laboratorio y le dicen necesito sangre, y dicen no, tenés hemoglobina de tanto como quieres sangre. Pero la clínica del paciente es un shock grado 3. Oliguria, taquicardia, hipotensión, y yo necesito sangre. Y de repente estoy controlando la hemorragia que dentro del abdomen o en pelvis. Necesito sangre.
y el doctor no me quiere dar sangre porque dice que tu hematocrito está normal. Entonces, ¿el hematocrito de un paciente con shock hipovolémico es real o irreal? Irreal. ¿Cuándo el hematocrito es real y la hemoglobina en un paciente con shock hipovolémico hemorrágico? Cuando el paciente está euvolémico. Este concepto quiero que lo entiendan bien. Hipovolémico o normovolémico o euvolémico viene a ser lo mismo. ¿Qué es un paciente hipovolémico hemorrágico que ha perdido sangre y que obviamente va a tener parámetros que van a estar alterados? Diuresis alterada, frecuencia cardíaca alterada, taquicárdico, hipotenso, hipovolémico. No puede usted valorar el hematocrito y la hemoglobina en un paciente que está con shock hipovolémico. No es valorable. Se valora la clínica y se valora el lactato. El lactato va a estar alto y el paciente va a estar con una acidosis. Pero usted tiene que hacerle entender eso al del laboratorio de sangre. Obviamente ya nosotros nos entienden porque ya llevamos años dándonos cuenta de esto. Un paciente que está pálido, papel, oligúrico, que está con shock hipovolémico grado 3 o grado 4, necesita sangre. Si usted no le pone sangre, el paciente no va a mejorar. Por si acaso ahí la reunión de los testigos de Jehová, ¿no? Que es prohibido, ¿no? Bueno, tienen sus razones y se los respeta. Cuando ustedes tengan un paciente testigo de Jehová, el testigo de Jehová dice que no quiere sangre, ustedes no pueden ponerle sangre. Ellos están poniendo que no quieren y tienen como unos 100.000 abogados que vienen al hospital y le muestran un montón de estudios y dicen, no, mira acá, uno vivió con 3 hemoglobinas, 4, 5, y le digo, está bien, yo he visto algo tan bueno también le digo. Pero no, después no discuto con ellos, no les pongo sangre. He visto morir paciente con shock hipovolémico hemorrágico con testigo de Jehová. Sí, padre e hijo. Y podíamos salvarlo, pero necesitábamos sangre, pero no querían que les pase sangre. Y los vimos morir frente nuestra porque no les pudimos poner sangre. Padre y hijo murieron. Vinieron todos los abogados y dijeron que no se le pone. Y la familia también dijo que no. Y los dos murieron. Los dos murieron. Aquí está